Bob Esponja se supone que es una comedia. Colores vivos, personajes bobos, chistes tontos y disparates submarinos. Pero si realmente ves el programa, sabes que bajo tanta tontería, se vuelve sorprendentemente oscuro. Estos personajes pueden parecer ridículos, pero cada uno ha pasado por algo emocionalmente brutal. Ya sea Bob Esponja derrumbándose por perder a Gary, o Plankton literalmente tirado en la calle esperando morir. El programa solo oculta dolor real tras criaturas marinas parlantes. Sinceramente, algunos momentos se sienten demasiado reales para ser dibujos animados. En este video, analizamos el momento más triste de cada personaje de Bob Esponja. Y créeme, una vez que los veas, nunca volverás a ver fondo de bikini igual. Antes de empezar el video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Bob Esponja es probablemente uno de los personajes más felices jamás creados. Esta esponja amarilla vive en una piña bajo el mar y halla alegría en literalmente todo. Le encanta su trabajo volteando hamburguesas. Se emociona cazando medusas y trata a todos como si fueran sus mejores amigos. Bob Esponja es puro optimismo envuelto en pantalones cuadrados, pero eso es precisamente lo que hace que sus momentos tristes sean tan devastadores. Cuando alguien siempre feliz finalmente se derrumba, pega distinto. ¿Has visto a este caracol? De la cuarta temporada, es sin duda uno de los episodios más devastadores jamás creados. Vaya, este episodio pega distinto. O sea, todos hemos visto a Bob Esponja ser bobo y cometer errores, pero esta vez sí que la arruinó por completo. Entonces, esto es lo que sucede. Bob Esponja recibe este juego de paleta, de Sireno Man y Chico Percebe. Hay un reto en el que debes golpear la pelota como 30 billones de veces seguidas o algo así de loco. Bob Esponja se obsesiona por completo con ello. Estamos hablando de adicción total aquí. Gary sigue intentando llamar su atención porque, ya sabes, tiene hambre. Su plato de comida está literalmente vacío, pero Bob Esponja solo le dice que se vaya. Gary incluso salta sobre su cara buscando atención, y Bob Esponja lo aparta y le grita que lo deje en paz. Es ahí cuando sabes que algo anda mal, porque Bob Esponja nunca le grita así a Gary. Gary se desespera tanto que empieza a comer las migajas de su tazón, pero literalmente no hay nada allí, solo arañas. ¡Arañas! Así de descuidado está este pobre caracol. Así que Gary hace lo que cualquiera de nosotros haría. Empaca sus cosas y se va. De hecho, escribe una nota de despedida diciendo que buscará a alguien que se acuerde de darle de comer. La parte realmente desgarradora llega cuando Patrick aparece días después. Días. Bob Esponja lleva una semana jugando al palitroque, quizá 10 días, y no ha notado que Gary se ha ido. Cuando finalmente se da cuenta, puedes ver el momento exacto en que su corazón se rompe. Sus ojos se llenaron de lágrimas y empieza a buscar por todas partes, llamando a Gary con esa voz desesperada que simplemente te atraviesa. Pero aquí es donde el episodio se vuelve legendario en cuanto a tristeza. Suena Gary vuelve a casa, mientras Bob Esponja y Patricio pegan carteles de desaparecido por toda la ciudad. La letra es sencilla pero devastadora. Bob Esponja básicamente admite que estaba ciego, que se equivocó y le ruega a Gary que lo perdone. Mientras tanto, Gary está con esta anciana que intenta engordarlo para comérselo, lo cual es aterrador, pero también muestra lo lejos que tuvo que llegar Gary solo para encontrar a alguien que lo alimentara. La canción impacta tanto porque no trata solo de una mascota que se escapa. Se trata de darte cuenta de que no valoraste a alguien. Todos hemos pasado por eso. Demasiado ocupado con el trabajo o juegos para atender a quienes más importan. Luego cuando se van, te das cuenta de cuánto los necesitas. Lo que hace esto aún más triste es ver a Bob Esponja desmoronarse por completo en el crustáceo cascarudo. Está llorando sobre las cangreburgers. No puede funcionar. Señor Krabs intenta ayudar, pero no entiende bien lo que ocurre. Bob Esponja sigue diciendo que decepcionó a alguien hambriento, y se nota que se está consumiendo por la culpa. La escena del avión donde escriben Gary vuelve a casa, en el cielo, pero sale mal y dice otra cosa. Ahí es cuando sabes que Bob Esponja está realmente desesperado. Él intenta de todo y nada le funciona. Luego está ese momento en que Bob Esponja le habla a un cartel con la foto de Gary. Literalmente está hablando con un letrero porque extraña mucho a Gary. Dice que no valoró a Gary, y solo quiere decirle que lo ama una vez más. Y es entonces cuando Gary finalmente aparece, y Bob Esponja simplemente se derrumba por completo. El reencuentro es hermoso, pero también algo gracioso, porque Gary está súper lleno de tanto que la anciana lo sobrealimentó. Cuando Bob Esponja dice que Gary debe estar hambriento, Gary solo gime como: en realidad, estoy lleno. Este episodio funciona porque todo dueño de mascota ha sentido ese miedo a perder a su compañero. Y todo dueño de mascota probablemente ha tenido momentos en los que estaba demasiado ocupado para darle la atención que merecía. La culpa de Bob Esponja se siente real porque nace de un lugar real. La canción Gary Come Home se volvió icónica por una razón.
Captura perfectamente ese sentimiento de arrepentimiento y desesperación al darte cuenta de que has herido a alguien que amas. La melodía es tan simple que se te queda grabada, pero las emociones tras ella son complejas y dolorosas. Lo verdaderamente genial de este episodio es cómo muestra que hasta el personaje más feliz y optimista puede experimentar depresión y culpa reales. Y Bob Esponja está devastado. Deja de funcionar normalmente. Así es como se ve el duelo real, y verlo en una caricatura lo hace aún más impactante. No menos. El episodio también muestra lo fácil que es distraerse con cosas triviales y olvidar lo que realmente importa. Bob Esponja se absorbe tanto en este juego sin sentido, que ignora por completo a su mejor amigo. Es una lección que todos necesitamos oír a veces. Este momento destaca porque rompe la fórmula. Bob Esponja suele animar a los demás, pero aquí es él quien necesita ayuda. Verlo roto y desesperado te hace notar cuánto te importa esta esponja ficticia. Y ese es el poder de una buena historia. Incluso en dibujos de criaturas marinas parlantes. Que Bob Esponja hiriera a Gary fue triste, pero que Patricio lo traicionara en I'm with Stupid es mucho peor. Patricio Estrella es el mejor amigo y vecino de Bob Esponja, y sinceramente, no es la herramienta más afilada del cobertizo. Esta estrella de mar rosa vive bajo una roca, literal y figuradamente. Patrick suele ser inofensivo en su estupidez, solo un tipo perezoso que ama dormir y comer. Es leal a Bob Esponja, y se preocupa sinceramente por él, aunque no siempre lo demuestre de la manera más inteligente. Patrick representa a ese amigo que todos tenemos, que tiene buenas intenciones pero a veces dice lo incorrecto. Es sencillo, inocente, y por lo general, dulce. Eso es lo que hace que su interpretación en I'm with Stupid sea tan impactante y dolorosa de ver. El episodio I'm with Stupid de Patricio es probablemente uno de los más incómodos de ver, pues muestra lo fácil que una amistad puede volverse tóxica. Este episodio se siente distinto porque no trata de algún villano externo o situación loca. Se trata de Patrick traicionando a su mejor amigo, y lo peor es que ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Patrick recibe una carta. Sus padres vendrán de visita por el día de la estrella de mar. Está entrando en pánico porque sus padres lo creen más tonto que una piedra. Lo cual, seamos sinceros, Patrick suele ser, pero eso no viene al caso. Está sinceramente molesto por decepcionarlos de nuevo. Bob Esponja, como buen amigo que es, idea este plan. Él fingirá ser aún más tonto que Patricio para que Patricio parezca listo en comparación. En realidad es un gesto muy tierno. Bob Esponja se pone su casco de karate para parecer estúpido y empieza a actuar como un completo idiota. Al principio todo sale según lo previsto. Bob Esponja finge no saber dar la mano. Corre hacia su propia casa. Hace extraños sonidos de animales. Los padres empiezan a creer que Patrick es muy listo por controlar a este bobo. Patrick disfruta de la atención y los elogios de sus padres. Pero entonces, ocurre algo realmente feo. Patrick empieza a dejarse llevar por todo el asunto. Él comienza a lanzar ataques personales contra Bob Esponja que van mucho más allá de lo planeado. Él llama estúpida la ropa de Bob Esponja. Se burla de su forma física e incluso le pide prestada su máscara para avergonzarlo más. Los padres falsos se lo creen todo, riendo ante cada broma cruel de Patrick. Y Patrick simplemente sigue adelante. Se está volviendo adicto a sentirse superior y a hacer reír a sus padres. Puedes ver cómo el rostro de Bob Esponja se lastima más con cada insulto. Entonces llega la parte realmente desgarradora. Bob Esponja intenta hablar con Patricio a solas en la cocina. Le pide a Patrick que baje el tono con los insultos porque, en realidad, le están hiriendo los sentimientos. Pero Patrick ha olvidado por completo que todo esto es una farsa. Él cree sinceramente que Bob Esponja es estúpido ahora. Patricio le dice a Bob Esponja que los tontos no saben que lo son. Se ha creído por completo su propia actuación. Cuando Bob Esponja le recuerda su plan, Patricio cree que Bob Esponja lo inventó. Le habla a Bob Esponja como si fuera un niño o una mascota. Bob Esponja se frustra tanto que se quita el casco e intenta demostrar que es inteligente. Él confiesa todo a los falsos padres de Patrick. Explica el plan completo. Les demuestra que sabe matemáticas y hablar con frases completas. Pero ellos solo creen que Patrick le enseñó todo esto en 3 minutos. Los padres siguen elogiando a Patrick por entrenar tan bien a Bob Esponja. Patrick le sigue la corriente, atribuyéndose haber enseñado a Bob Esponja a hablar y pensar. Bob Esponja intenta desesperadamente probar su inteligencia, pero nadie le cree. Lo que hace esto tan triste es ver a Bob Esponja darse cuenta de que su mejor amigo se ha vuelto completamente en su contra. Patrick realmente piensa que Bob Esponja es menos que él. La traición es real, y Bob Esponja puede verla en los ojos de Patricio. Bob Esponja finalmente estalla y atraviesa la pared para escapar. Ya no soporta que su propio mejor amigo lo trate como a un idiota. Todo esto lo lleva a un colapso mental. El giro final donde Patrick se da cuenta de que no son sus padres reales lo hace aún peor. Toda esta crueldad y traición fue en vano.
Patricio sometió a Bob Esponja a tortura emocional para impresionar a dos desconocidos que ni siquiera tienen un hijo. Este episodio es incómodo porque muestra lo rápido que el poder puede corromper a alguien. Patrick prueba un poco de superioridad y se le sube a la cabeza. Se vuelve genuinamente cruel y condescendiente. El dulce y leal Patrick que conocemos desaparece por completo. Todo demuestra cómo la presión social puede llevarte a hacer cosas terribles a quienes amas. Patrick desea tanto la aprobación de sus padres, que está dispuesto a humillar a su mejor amigo. Cuando los padres falsos empiezan a reírse de Bob Esponja, Patricio se une porque se siente bien ser parte del grupo. Lo que realmente perturba es cómo Patrick empieza a creerse sus propias mentiras. Se pierde tanto en hacerse el listo que olvida que todo es falso. Su cerebro básicamente reescribe la realidad para que se sienta mejor consigo mismo. El episodio tampoco tiene una resolución realmente satisfactoria. Los verdaderos padres de Patricio aparecen y todo vuelve a la normalidad, pero no hay disculpa para Bob Esponja. Patrick nunca reconoce lo mal que trató a su amigo. Bob Esponja simplemente desaparece del episodio tras su crisis. Esto hace que se sienta como uno de los pocos episodios de Bob Esponja donde la amistad parece genuinamente dañada. Por lo general, cuando pelean, es por malentendidos tontos. Pero esta vez, Patrick reveló algo feo de su carácter. Demostró que, en las circunstancias adecuadas, está dispuesto a sacrificar a Bob Esponja. Este episodio funciona porque todos hemos vivido este tipo de traición. Todos hemos tenido amigos que cambiaban al estar con ciertas personas. O tal vez hemos sido el Patrick, obsesionados con encajar hasta herir a alguien que nos importa. Es una trama sorprendentemente madura para un programa infantil. La mayoría de los dibujos harían que Patricio admita su error y se disculpe. Pero este episodio simplemente deja la traición ahí, irresuelta y dolorosa. A veces la amistad no basta para superar el egoísmo y la inseguridad. La traición de Patricio mostró lo cruel que puede ser un mejor amigo. Pero el dolor de Calamardo muestra que ser ignorado y menospreciado duele aún más. Calamardo Tentáculos es probablemente el personaje más miserable de todo Bob Esponja. Este pulpo gruñón vive entre Bob Esponja y Patricio, lo cual es básicamente su versión personal del infierno. Calamardo se cree un artista e intelectual, pero el mundo le recuerda que solo es cajero de comida rápida. Es amargado, sarcástico, y siempre lleva las de perder. Calamardo representa esa parte de todos nosotros que se siente poco valorada y estancada en la vida. Eso es lo que hace que sus raros momentos de dolor genuino sean tan desgarradores. Band Geeks es probablemente la mayor montaña rusa emocional que Calamardo experimenta. Este episodio comienza con Calamardo recibiendo una llamada de su antiguo rival de la preparatoria, Calamarino Elegante. Este tipo es todo lo que Calamardo desearía ser. Rico, exitoso, talentoso, y nunca deja que Calamardo lo olvide. Squilliam llama para presumir que su banda de lujo tocará en el Tazón de Burbujas, que es básicamente el Super Bowl de su mundo. Luego menciona casualmente que su banda no podrá asistir, y pregunta si la banda de Calamardo puede sustituirlos. Por supuesto, Calamardo no tiene una banda, pero su orgullo le gana y miente, diciendo que sí tiene una. Así que ahora Calamardo debe crear una banda de música desde cero en una semana. Él coloca folletos por la ciudad, y logra que aparezca gente al azar. El problema es que ninguna de estas personas sabe tocar instrumentos, en absoluto. Toda la experiencia es solo Calamardo siendo humillado una y otra vez. Cuando pregunta si alguien tiene experiencia musical, Plankton pregunta si los instrumentos de tortura cuentan, y Patricio pregunta si la mayonesa es un instrumento. Esta gente no tiene remedio, y Calamardo lo sabe. Cada sesión de práctica es un desastre. El día 1, los bateristas literalmente disparan sus baquetas por la boca y clavan a Calamardo contra la pared. Arenita golpea a Patricio y lo mete dentro de un trombón. El día 2, los abanderados giran tan fuerte que chocan contra un dirigible y mueren en una explosión. Día 3. Plankton casi se desmaya al intentar tocar una armónica más grande que todo su cuerpo. Para el cuarto día, Calamardo está desesperado. Les dice a todos que toquen muy fuerte, pensando que eso podría ayudar en algo. El resultado es tan malo que rompe todas las ventanas y deforma la cara de Calamardo. Entonces, cuando sugiere jugar en silencio, todos empiezan a discutir y estalla una pelea enorme. Pero aquí es donde el episodio se vuelve realmente triste. Tras terminar la pelea, Calamardo sufre un colapso total. Él le dice a todos que destruyeron su única oportunidad de felicidad. Dice que esperaba más de ellos, pero admite que probablemente es un perdedor por haber tenido esperanza. Luego, les dice que no se molesten en ir porque dirá que todos murieron en un accidente de marcha. Este momento impacta tanto porque se nota lo mucho que esto significaba para Calamardo. Esto no era solo presumir ante Calamil. Se trataba de probarse a sí mismo que podía lograr algo significativo. Calamardo pasa su vida sintiéndose un fracaso, y esta era su oportunidad de redención. Lo que lo empeora es lo solo que se siente. Nadie lo toma en serio.
Todos lo toman a broma mientras Calamardo pone su corazón en ello. Cuando se derrumba, te das cuenta de cuánta presión se imponía y cuánto miedo tenía a fracasar de nuevo. La parte realmente trágica es el discurso de Calamardo sobre esperar más de todos. No solo habla de la banda. Él habla de toda su vida. Calamardo es decepcionado constantemente por el mundo. Y esto parece ser la gota que colma el vaso. Bob Esponja intenta animar a todos pidiéndoles que recuerden las veces que Calamardo los ayudó. Pero nadie puede pensar en ejemplos. Literalmente no recuerdan ni una sola vez que Calamardo estuviera ahí para ellos. Eso es brutal. Muestra lo invisible e infravalorado que es Calamardo en realidad. Al día siguiente en el tazón de burbujas, Calamardo está listo para admitir su derrota. Planea cancelarlo todo y aceptar la humillación. Cuando Squilliam aparece solo para verlo fracasar, puedes ver a Calamardo morir un poco por dentro. Este tipo vino desde tan lejos solo para disfrutar la vergüenza de Calamardo. Entonces la banda aparece en uniforme completo, y Calamardo se da cuenta de que debe seguir adelante. Mientras se preparan para actuar, Calamardo está convencido de que este será el peor momento de su vida. Está sudando, temblando, solo esperando a que ocurra el desastre. Pero entonces, algo mágico ocurre. La banda suena realmente increíble. Interpretan esta épica canción de rock llamada Sweet Victory. Y es absolutamente increíble. La multitud enloquece. Squilliam se desmaya por la impresión. Y Calamardo finalmente tiene su momento de triunfo. Lo que hace esto tan potente es cuánto sufrió Calamardo para llegar ahí. Su victoria se siente merecida porque lo vimos en su punto más bajo. Dejamos que perdiera toda esperanza. Cuando finalmente lo logra, lo significa todo porque el fracaso parecía tan seguro. El episodio funciona porque todos se han sentido como Calamardo alguna vez. Todos hemos tenido sueños imposibles y personas que no creyeron en nosotros. Todos hemos tenido momentos en los que dudamos y nos engañábamos sobre nuestro talento o potencial. El colapso de Calamardo es tan real porque nace de un dolor genuino. No está siendo solo dramático o egoísta. Es un hombre al que la vida ha golpeado una y otra vez. Y esto se sintió como su última oportunidad. Cuando pareció que esa oportunidad se perdió, él se derrumbó por completo. El triunfo al final es hermoso, pero no borra la tristeza de lo que vino antes. Calamardo tuvo que pasar un infierno para lograr este momento de gloria. Y con la suerte de Calamardo, probablemente volvió a ser un infeliz al día siguiente. Pero por ese instante, pudo sentir que logró algo especial. Calamardo nos muestra lo que es ser invisible y no amado. Pero el señor Cangrejo demuestra que ser visto no significa nada si solo te importa el dinero. Si te está gustando nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Buena Cangrejo es el personaje más codicioso de todo Bob Esponja. Este cangrejo rojo es dueño del crustáceo cascarudo y haría literalmente cualquier cosa por dinero. Él paga casi nada a sus empleados, cobra de más por todo y trata al dinero como si fuera más importante que las personas. Señor, Don Cangrejo representa el capitalismo en su peor faceta, donde el lucro importa más que la decencia humana. Suele ser visto como un personaje divertido, pero a veces su codicia es tan extrema que resulta genuinamente perturbadora. Eso es exactamente lo que ocurre en este episodio. Born Again Krabs comienza con el señor Don Cangrejo siendo el tacaño de siempre. Bob Esponja encuentra una cangreburger vieja y mohosa bajo la parrilla e intenta tirarla. Pero señor Cangrejo lo detiene porque vender esa hamburguesa podrida le daría 5. Mi opinión. De hecho, tiene un sistema de alarma para evitar que se tire comida. Así de obsesionado está con el dinero el señor Krabs obliga a Bob Esponja a servir esta asquerosa hamburguesa a los clientes. La cosa es tan vieja y asquerosa que literalmente le está saliendo moho y hace ruidos de animal. Los clientes huyen gritando al verlo. El crustáceo cascarudo pierde todo su negocio por semanas. Pero el señor Don Cangrejo sigue sin tirar la hamburguesa. Finalmente, para probar la carne, el señor Don Cangrejo se lo come él mismo. Gran error. Inmediatamente sufre una intoxicación alimentaria y termina en el hospital, poniéndose verde de lo enfermo que está. Incluso mientras lo suben a la ambulancia, le dice a Bob Esponja que guarde el resto de la hamburguesa porque aún no ha terminado. En el hospital, el holandés errante aparece para llevarse al señor Don Cangrejo al casillero de Davy Jones. Lo cual es un infierno para las criaturas marinas. Señor Cangrejo intenta mentir sobre su nombre, pero el holandés errante lo descubre. Él dice: señor Don Cangrejo debe irse porque ser tacaño es algo terrible. Señor Krabs rompe a llorar y suplica por otra oportunidad. El holandés errante acepta, pero solo si el señor Don Cangrejo promete ser siempre generoso y nunca más tacaño. Señor Krabs jura que cambiará. Cuando el señor Krabs regresa al crustáceo crujiente, realmente parece distinto. Él regala juguetes, ofrece rellenos gratis y trata bien a sus empleados. Incluso convierte su oficina en una sala de descanso para que Calamardo duerma. Por un tiempo, parece que realmente aprendió la lección. Pero entonces llega la realidad. Señor
Don Cangrejo recibe una factura de tarjeta de crédito por $10,000 y nota que no tiene dinero para pagarla. Cuando Bob Esponja y Calamardo le dicen que está despierto y no soñando, el señor Don Cangrejo pierde los papeles. Su cabeza literalmente se abre por el impacto. De inmediato, toda su generosidad desaparece. Empieza a retirar los refrescos gratis, confisca juguetes a los niños e incluso borra el recuerdo de una película que un cliente estaba viendo. Cuando ve a un cliente buscando un centavo en el suelo, el señor Krabs agarra los brazos del tipo y amenaza con arrancárselos si no los suelta. Es entonces cuando el holandés errante regresa, furioso porque el señor Krabs rompió su promesa. Está listo para arrastrar al señor Krabs al castigo eterno cuando Bob Esponja interviene para defender a su jefe. Bob Esponja insiste en que el señor Krabs es generoso y nunca lo vendería por dinero. El holandés errante decide probar esto. Él le ofrece al señor Don Cangrejo debe elegir entre Bob Esponja y su dinero. Señor Cangrejo pregunta de cuánto dinero hablan. Cuando el holandés dice 62 centavos, señor Don Cangrejo toma el dinero de inmediato sin dudarlo. Este momento es absolutamente brutal. El rostro de Bob Esponja muestra total conmoción y desconsuelo. Es su jefe, alguien a quien admira y aprecia, vendiendo literalmente su alma por unas monedas. Ni siquiera mucho dinero, solo 62 centavos, menos de $1. Lo que lo empeora es lo casual que es el señor Don Cangrejo es todo. Ni siquiera duda ni se siente mal. Simplemente toma el dinero como si fuera lo más natural del mundo. Cuando Calamardo pregunta cómo pudo cambiar a Bob Esponja por 62 centavos, el señor Cangrejo pregunta si pudo haber obtenido más. El holandés volador lleva a Bob Esponja al casillero de Davy Jones, dejando al señor Krabs contando sus monedas. Pero entonces Calamardo realmente se lo dice todo. Él le dice al señor Krabs debería avergonzarse de sí mismo por vender a alguien que lo defendió. Fue entonces cuando el señor Don Cangrejo finalmente comprende lo que hizo. Señor Don Cangrejo rompe a llorar, diciendo que ya no quiere el dinero y solo quiere a Bob Esponja de vuelta. Por suerte, el holandés volador devuelve a Bob Esponja porque era demasiado molesto. Pero el daño está hecho. Hemos visto hasta dónde el señor Don Cangrejo irá por dinero. Este episodio es simplemente oscuro porque muestra al señor Don Cangrejo en su peor momento. La mayor parte del tiempo, su codicia se toma a broma, pero aquí cruza la línea hacia algo verdaderamente malvado. Literalmente vendió el alma de su empleado por calderilla. Lo más triste es la reacción de Bob Esponja. Incluso tras ser traicionado así, Bob Esponja intenta buscar excusas para el señor Cangrejo. Él dice, señor, Don Cangrejo lo hizo por el crustáceo cascarudo, y que habría hecho lo mismo. Pero cuando el señor Don Cangrejo pregunta si lo haría, Bob Esponja responde que no en voz baja. El episodio funciona al mostrar cómo la adicción al dinero corrompe por completo al señor. Don Cangrejo tuvo un auténtico despertar espiritual, y deseaba cambiar. Pero en cuanto hubo dinero de por medio, sus buenas intenciones se esfumaron. Su codicia es literalmente más fuerte que su amor por quienes lo rodean. Este momento también revela cómo Bob Esponja ve la relación frente a cómo el señor Krabs lo ve. Bob Esponja cree que son amigos y que el señor Don Cangrejo lo aprecia, pero para el señor Cangrejo, Bob Esponja es solo un empleado que puede ser reemplazado al precio justo. Lo verdaderamente triste es que esto probablemente dañó su relación para siempre. Aunque el señor Don Cangrejo se disculpó y recuperó a Bob Esponja, ¿cómo vuelves a confiar en alguien después de que vende tu alma por 62 centavos? Bob Esponja quizás lo perdone, pero nunca olvidará lo que el señor Krabs es realmente capaz. El episodio termina con ellos riendo juntos, pero hay algo vacío en ello. Sabes que Bob Esponja nunca mirará al señor Krabs igual, y el señor, probablemente Krabs, volverá a ser codicioso al día siguiente. Algunas personas nunca cambian, sin importar cuántas oportunidades reciban. Señor Krabs demuestra que vender a alguien que aprecias cuesta menos de $1, pero Arenita muestra que perder tu identidad puede costarte todo. Arenita Mejillas es probablemente el personaje más duro de todo Bob Esponja. Esta ardilla de Texas vive bajo el agua con traje de buzo y casco, lo cual la hace bastante única. Sandy es inteligente, fuerte y nunca se echa atrás en una pelea. Es científica, artista marcial y, básicamente, buena en todo lo que intenta. Sandy representa independencia y confianza. Ella es el personaje que siempre tiene todo bajo control. Por eso es tan difícil verla tan indefensa y humillada. Sam's in the Kitchen with Sandy es, sinceramente, uno de los episodios más incómodos de ver. Todo esto comienza porque Plankton intenta otro plan para robar la fórmula de la cangreburger. Se esconde dentro de una semilla de sésamo en un pan de hamburguesa. Se lo sirven a Arenita, y termina atrapado en su casco de aire cuando ella come. El episodio revela algo que nunca supimos de Sandy antes. Cuando llega a casa para ducharse, literalmente se quita el pelaje como si fuera un disfraz. Debajo, solo es un cuerpo rosado y sin pelo vistiendo ropa interior morada.
Su pelaje es en realidad una piel extraíble que cuelga como ropa. Plankton ve esto y tiene una idea. Mientras Sandy se ducha y canta feliz, él roba su piel y la encierra en el baño. Luego lleva la piel al balde de carnada, le pone controles robóticos y la usa para suplantar a Arenita en el crustáceo cascarudo. Mientras tanto, Sandy termina de ducharse y nota que su pelaje ha desaparecido. Ella derriba la puerta del baño y se pone una cafetera en la cabeza como casco improvisado. Luego sale corriendo a fondo de bikini para hallar a quien robó su piel, vistiendo solo su ropa interior. Aquí es donde el episodio se vuelve muy triste. Sandy está totalmente expuesta y vulnerable como nunca antes la habíamos visto. Es un personaje orgulloso y seguro al que de repente le han arrebatado todo lo que le daba seguridad. Sin su pelaje y su traje, luce totalmente distinta, y todos la tratan como a un bicho raro. Los habitantes del pueblo empiezan a señalarla y reírse. La llaman cabra sin pelo, hurón nudista y ardilla desnuda. Los niños huyen gritando. Los padres cubren los ojos de sus hijos, y todos la tratan como si fuera una especie de monstruo. Sandy intenta explicar que le robaron su piel, pero nadie escucha ni le importa. Lo que hace esto tan desgarrador es ver la confianza de Sandy totalmente destrozada. Es un personaje que suele ser audaz y tener el control, pero ahora corre desesperadamente tratando de cubrirse y esconderse de todos. Intenta hacerse una falda de algas, pero se deshace y la deja aún más expuesta. Lo más triste es cuando Sandy nota que no puede atrapar al ladrón porque todos la miran. Dice que el ladrón de pieles reales deberá venir a una milla por toda la atención. Así que debe esconderse bajo tierra en las alcantarillas, sintiéndose totalmente derrotada y sin esperanza. Sandy se sienta en esos túneles oscuros hablando sola sobre cómo necesita ayuda pero no sabe qué hacer. Ella es Arenita Mejillas, el personaje que suele ayudar a los demás a resolver sus problemas. Ahora se esconde en la alcantarilla porque le da demasiada vergüenza mostrar su cara en público. El episodio intenta bromear al respecto, pero hay algo genuinamente perturbador en ello. Están humillando a Sandy por algo que no es su culpa. Ella es víctima de un delito, pero todos la tratan como si fuera el problema. Nadie se detiene a preguntar por qué luce diferente o si necesita ayuda. Lo peor es que este episodio revela la mayor inseguridad de Arenita. Su pelaje ni siquiera es real. Ella ha estado usando básicamente un disfraz de peluche todo este tiempo. Eso significa que cada momento seguro y duro que vimos de Sandy fue estando, esencialmente, disfrazada. Sin ello, es tan vulnerable como cualquier otra persona. El episodio también muestra lo rápido que la gente puede volverse contra ti cuando luces diferente. Estos son los mismos ciudadanos que suelen respetar a Sandy, pero en cuanto aparece sin su pelaje, la tratan como basura. Es un comentario bastante oscuro sobre cómo la sociedad juzga a las personas por su apariencia. Aunque Sandy recupera su pelaje tras atrapar a Plankton, el episodio no termina bien para ella. La policía aparece y la arresta por desnudez pública, en vez de arrestar a Plankton por robo y fraude de identidad. Sandy termina siendo la que recibe el castigo, a pesar de ser la víctima. Este episodio funciona porque todos se han sentido expuestos y vulnerables alguna vez. Todos hemos sentido alguna vez que nos observaban y juzgaban. Pero lo de Sandy es extremo. Literalmente pierde su identidad y se convierte en otra persona ante los ojos de todos. Lo más triste es darse cuenta de que la confianza de Sandy pudo ser falsa todo el tiempo. Si necesita un fursuit para sentirse fuerte y capaz, ¿qué dice eso de quién es ella realmente en el fondo? El episodio sugiere que hasta las personas más fuertes tienen inseguridades, y que nuestras identidades podrían ser más frágiles de lo que pensamos. La humillación de Sandy se siente real porque va más allá de la simple vergüenza. Ella pierde su dignidad, su identidad y su lugar en la sociedad de golpe. Cuando alguien te arrebata aquello que te hace sentir tú mismo, puede destruir todo lo que creías saber sobre quién eras. Sandy pierde su dignidad e identidad por ser vista sin disfraz. Pero Plankton pierde sus ganas de vivir porque alguien decidió que su peor miedo era gracioso. Sheldon Plankton suele ser el villano en Bob Esponja. Este diminuto organismo verde pasa su vida intentando robar la fórmula de la cangreburger y poner al señor Krabs fuera de negocio. Plankton es malvado, intrigante y está totalmente obsesionado con el éxito. Está casado con una computadora llamada Karen que apenas lo tolera. La mayor parte del tiempo, Plankton es tratado como un chiste porque es muy pequeño y sus planes siempre fallan. Pero sigue siendo el villano, así que cuando le pasan cosas malas, se supone que nos debe hacer gracia. Eso es lo que hace que este episodio sea tan perturbador. One Course Meal es probablemente el episodio más oscuro de Bob Esponja. Todo esto comienza cuando Plankton intenta otro plan para robar la fórmula de la cangreburger. Él tiene al señor Cangrejo y Bob Esponja atrapados en una garra robótica que los tortura por información. Justo cuando parece que podría lograrlo, aparece Pearl. Plankton entra en pánico de inmediato y huye gritando. Resulta que le aterran las ballenas porque devoraron a sus familiares en el pasado. Señor, Don Cangrejo ve esto, y tiene una idea mucho más malvada que cualquier cosa que Plankton haya hecho.
Señor Cangrejo decide usar el miedo de Plankton en su contra. Se disfraza de Pearl y empieza a aterrorizar a Plankton por semanas. No una ni dos veces, sino constantemente. Durante 16 días seguidos, el señor Cangrejo atormenta a esta pequeña criatura ya traumatizada por el recuerdo infantil de ver a su familia ser devorada viva. La guerra psicológica es implacable. Señor Don Cangrejo aparece donde quiera que va Plankton, surgiendo de contenedores, colándose en su laboratorio y amenazando constantemente con comérselo. Él imita a la perfección la voz y los gestos de Pearl, haciendo que todo parezca real para Plankton. Cada vez que Plankton cree estar a salvo, la falsa Perla aparece con la boca abierta, lista para devorarlo. Plankton se vuelve totalmente paranoico y deja de salir de casa. Se deja crecer pelo y uñas, usa cajas de pañuelos como zapatos, y se vuelve un ermitaño. Tiene pesadillas con ser devorado por ballenas y no puede funcionar normalmente. Karen, su propia esposa, no le cree y piensa que se está volviendo loco. La secuencia de pesadilla es particularmente brutal. Plankton sueña con ser devorado por una versión demoníaca de Perlita, y caer en su estómago, donde encuentra a sus ancestros muertos flotando en ácido gástrico. Su abuelo lo saluda alegremente, como si fuera una reunión familiar normal en el infierno. Es el tipo de imágenes que esperarías en una película de terror, no en dibujos animados. Lo más perturbador es ver cómo Plankton se deteriora mentalmente. Ya no es el villano confiado y maquiavélico de siempre. Es una criatura rota y aterrorizada que ni siquiera puede salir sin sufrir un ataque de pánico. Señor Cangrejo lo está volviendo loco, y él disfruta cada segundo de ello. Lo que hace esto mucho peor es la dinámica de poder. Plankton ya es el personaje más pequeño y débil del programa. No representa una amenaza real, y sus planes siempre fracasan. El señor Krabs es más grande, fuerte, y tiene más recursos. Esta no es una pelea justa entre iguales. Es un abusón poderoso destruyendo sistemáticamente a alguien que no puede defenderse. El episodio también muestra cómo el trauma se agrava con el tiempo. El miedo original de Plankton surgió al ver asesinar a su familia. Señor Don Cangrejo básicamente lo obliga a revivir ese trauma una y otra vez. Cada encuentro con la falsa Pearl refuerza el horror original y fortalece el miedo. Al final, Plankton está completamente consumido por el terror. Entonces llega el momento que impactó a todos. Plankton camina hasta el centro de la carretera y se tumba, esperando a que un autobús lo atropelle. Se ha rendido por completo. Él le dice a Bob Esponja que busca morir y le pide que mejor lo aplaste. Plankton, un personaje de dibujos animados, intenta morir activamente. Esta escena es absolutamente desgarradora porque puedes ver cuánto dolor siente Plankton. Ya no es el genio del mal. Es solo una criatura rota que desea que el sufrimiento termine. Cuando Bob Esponja pregunta qué hace, Plankton dice que no tiene sentido seguir porque la ballena lo torturará el resto de su vida. La forma en que Plankton habla de esta situación muestra signos clásicos de depresión severa. Ha perdido toda esperanza, no ve salida a la situación y cree que el dolor nunca terminará. Su decisión de tumbarse en la carretera no es impulsiva. Es una elección calculada, tomada por alguien que ha sido llevado al límite. Lo que hace esto aún peor es que el señor se muestra a Cangrejo riéndose de ello. Está sentado en su oficina, borrando un dibujo de Plankton y celebrando como si acabara de ganar un juego. Para él, hacer que alguien termine tirado en la calle es gracioso. Cuando Bob Esponja le dice que Plankton yace en la calle, el señor Cangrejo se ríe más fuerte y lo llama un desastre. Bob Esponja es el único que muestra compasión. Él se niega a pisar a Plankton y luego confronta al señor Cangrejo sobre su comportamiento. Pero ni siquiera Bob Esponja comprende del todo la gravedad de la situación. Lo trata como una broma que se fue de las manos en lugar de reconocer que alguien está sufriendo una crisis mental. El episodio intenta justificar al señor el comportamiento de Cangrejo al recordarnos que Bob Esponja reveló accidentalmente la ubicación de la fórmula secreta. Pero eso no justifica la tortura psicológica. Proteger una receta de sándwich no te da derecho a llevar a alguien a la muerte. El castigo es totalmente desproporcionado al delito. Este episodio fue muy criticado por fans por ser demasiado oscuro e inapropiado para niños. Muchos sintieron que se cruzó un límite al mostrar a un personaje intentando algo tan extremo, incluso si se hizo con fines cómicos. El hecho de que fuera Plankton, el villano habitual, lo hacía aún más perturbador, pues sugería que la gente mala merece sufrir. Lo que es realmente triste es lo solo que está Plankton durante todo este calvario. Karen no le cree, señor Krabs lo atormenta activamente, y a los demás no les importa o no lo saben. No tiene una red de apoyo ni a nadie a quien pedir ayuda. Eso es bastante realista.